Hola a todos. Pues bien, hoy vamos a ir con ese viejo formato que tanto gusta y que tanto funciona normalmente para entender bien una cuestión, que es coger un vídeo. En este caso son dos chicos que han entrevistado a José Miguel Villarroya, un periodista español, catalán para más señas, que normalmente sale en muchos medios de comunicación y está ahora como muy, como muy a la moda. Se ha hecho bastante famoso. Sale en medios de comunicación mainstream, de hecho, o sea, me parece que sale en la cadena SER, no sé si en alguna televisión, porque como también se ocupa del fútbol, es decir, es periodista deportivo, en parte, y también analista de cuestiones internacionales, etcétera. Lo cogen un poquito para todo, ¿no? En teoría es comunista, digo en teoría, porque con esas cosas de ser comunista, no ser comunista, y más en el siglo XXI me parece un poco ridículo, pero bueno, en la teoría es comunista. Y digamos que tiene opiniones como un poco, que van un poquito a contracorriente casi siempre de lo que opina en general el mundo bien pensante digamos, de ese pequeño mundillo que es el periodismo español en ese caso, pero bueno, se podría hablar también del periodismo internacional, ¿no? Y entonces en ese vídeo concreto le hacen hablar sobre la cuestión judía, que es una cuestión que está ahora muy de moda también, porque claro, evidentemente con todo lo que está ocurriendo en Israel, la guerra contra Hamas, etcétera, etcétera, hay toda una ebullición, ¿no? Y bueno, los antisemitas de toda la vida, y bueno, en fin, mucha gente está ahora mismo completamente revoltada con el tema del Estado de Israel, con el tema de la guerra de Hamas y tal y cual. La opinión pública siempre también conducida y manejada por los lobbies internacionales, en ese caso los lobbies árabes, evidentemente, de Qatar, etcétera, los que tienen muchísimo dinero, Emiratos Árabes, etcétera, pues que dirigen muy bien la opinión pública occidental a base de regar dinero en los medios de comunicación. Y evidentemente pues tenemos una opinión unidireccional en contra del Estado de Israel y en contra de, otra vez, los judíos, etcétera. Ya los temas judíos vuelven a estar de actualidad. Han vuelto a sacar los neonazis de siempre y los antisemitas de siempre, todos los temas de los... todas las historias de siempre, las viejas historias que existen desde la Edad Media, ¿no? Que si los protocolos de Sion, que si, bueno, toda la propaganda nazi, que si los lobbies famosos judíos, que lo manejan todo, etc., etc., ¿no? Entonces le preguntan sobre esa cuestión concreta, todo lo que acabo de mencionar, a Villarroya, y si él cree en todas esas cosas, si él qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo y qué opinión tiene sobre la cuestión judía, ¿no? Como marxista y como leninista y como comunista, ¿no? Y es muy divertido, primero, como siempre, haremos el ejercicio de siempre de haceros escuchar lo que dice él y luego analizaré yo sobre lo dicho, ¿no? Entonces vamos a ir al minuto... A ver qué tengo apuntado aquí, a ver si lo consigo, porque últimamente se me está haciendo cada vez más difícil. Y escucharemos un poquito hasta que yo estime que ya hemos escuchado suficiente como para que pueda hacer mi análisis y dispararé como siempre, ¿vale? Los más viejos del lugar ya conocéis cómo funciona esto perfectamente. Por cierto, antes de ir más adelante, que sé que muchos desconectáis, a veces no conseguís llegar hasta el final o llegáis a ratos. No olvidaros de poner los famosos likes y todo el tema porque por lo visto la cuestión esa de YouTube de ir posicionando los vídeos cada vez más relacionada con lo de los deditos, o sea que no olvidéis los deditos, comentarios como siempre, que ya sabéis que me encantan, si tenéis algo que comentar, algo interesante y sin insultos, etcétera, como siempre, pero bueno, podéis criticar, no quiere decir que no se pueda criticar. Y eso, y hacerlo porque por lo visto esto ahora es lo que manda, totalmente. Antes era una cuestión de así como periférica, pero ahora se ve que es central esto de los deditos. Y lo noto mucho en las visualizaciones de los vídeos normales. El short, como está ahora promocionando los shorts YouTube, es mucho más fácil que los visionéis y es mucho más fácil, digamos, que se posicionen bien. Pero los vídeos, por lo visto, están como muy atascados, o sea, que las visualizaciones de los vídeos está cayendo en picado. Y eso yo creo que es un poco por el tema de los deditos, ¿eh? Es el tema de los deditos que hace que los vídeos no se promocionen más. Así que los que seáis ya viejos del lugar, viejos de la comunidad, no olvidéis
Pulsar el dedito, por favor. Venga, vamos a ver. Bueno, si es para abajo, pues mala suerte para mí, pero pulsar los deditos. Si puede ser para arriba, claro, mejor. Vamos a ir con el corte. Es decir, las cosas son las que son. A ver, que las personas son las que dirigen, evidentemente, porque un edificio no manda. Entonces, es decir, el Fondo Monetario Internacional, claro, el Fondo Monetario Internacional no manda. El edificio del Fondo Monetario Internacional mandan las personas que están ahí dentro. Eso es evidente. Pero está claro de que esas personas lo que tienen el interés es que exista el sistema capitalista para explotar a la gente. Punto. El día que desaparezca el sistema capitalista, esas personas que ellos dicen desaparecerán. Esta es la realidad. Entonces, claro, evidentemente que al final manda una serie de personas. Yo no lo pongo en cuestión, claro. Y en los países comunistas igual. El Soviet Supremo no manda. Mandan las personas que están dentro del Soviet Supremo. El Soviet Supremo en sí es un ente. Los entes no mandan. Manda la gente que está dentro. Pero es evidente que hay gente que está por encima de incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional que manda. Pero esas personas mandan porque existe un sistema que se llama capitalista. El día que no exista este sistema capitalista, pues esas personas tampoco mandarán. Claro, pero simplificándolo, ellos, a lo que dice siempre José Miguel de los Amos del Cortijo, y eso es una cosa que también se ve mucho por Twitter, dice, sí, los capitalistas, pero ¿quién son? ¿Pero quién son? Y es como, bueno, joder. A ver, es que la gente lo que tiene que tener claro, los que mandan de verdad, no se ven. Ya, pero como diciendo que son... A ver, vale, ya tenemos el primer recorte ahí. No es exactamente el recorte que yo quería, por la respuesta que tengo así como más o menos guionizada. No estaba, digamos, ahí exactamente, pero digamos que nos puede servir como introducción, es igual. El caso es que, digamos, ellos, ya lo veis, que le preguntan todo el rato, intentado dirigir hacia la cuestión judía, está clarísimo, ¿no? A ver si los judíos están detrás de todo, ¿no? En definitiva, como muchos canales y mucha gente opina, ¿no? Y cada vez más, de hecho, en vez de menos. Entonces ellos todo el rato es querer llevarlos hacia ahí, ¿no? Querer llevarlo hacia ahí la conversación y hacia ahí la cuestión, ¿no? Y es el trozo que se ha saltado, no sé por qué, no sé si es que no lo ha apuntado bien el minutaje o no, que era lo divertido, que al principio de todo le dicen, pues eso, ¿no? Que si la cuestión judía en Carlos Marx, y que si la conocía, y él dice que evidentemente que la conoce, tal y cual, ¿no? Y entonces opina esto, ¿no? Que no dejan muy bien, en muy buen lugar a los judíos, digamos, la cuestión judía de Carlos Marx, ¿no? Hay una pequeña... no sé si es un libro entero dedicado a ello, ¿no? Porque yo no lo he leído, esta cuestión en concreto no la he leído, pero sí he oído hablar mucho y he oído gente muy dotada analizar, digamos, ese tema de la cuestión judía en Carlos Marx, ¿no? Y se conoce que tiene, no sé si es un libro entero o un pasaje de un libro sobre la cuestión judía, digamos, en el capitalismo, sobre el papel del judío en el capitalismo, sobre el papel sí, básicamente esto, y donde critica fuertemente, por lo visto, a los judíos, etcétera, etcétera, en ese párrafo o en ese libro, ¿vale? Lo que no han entendido, veo que Villarroya tampoco, por muy marxista que él dice que es y por mucho que se haya leído los libros, no ha entendido que Carlos Marx, porque claro, ahí toda la cuestión y todo el morbo reside en que Carlos Marx, su familia era de origen judía, ¿vale? Aunque él ya no lo era porque había renunciado a serlo, etcétera, etcétera, pero digamos que provenía de una familia judía, ¿vale? Y por eso bastante ortodoxa. O sea que de los que realmente, digamos, siguen a rajatabla la religión, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, digamos que esa cuestión tiene morbo, que un ex judío o un criptojudío o una persona, digamos, que
que proviene del judaísmo, aunque él ya no lo es y ya no lo era y ya no ejerciera y encima combatiera las religiones, y evidentemente el tema, o sea, el judaísmo al final es una religión. Ser judío o no ser judío es una cuestión puramente religiosa, no es una cuestión consanguínea ni es una cuestión racial, sino que es una cuestión religiosa, ¿vale? Porque hay judíos de todos los colores de piel y hay judíos de todo tipo, evidentemente, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Que le quieren llevar un poco a analizar lo de Carlos Marx y luego viene el trozo ese que hemos escuchado, pero bueno, en fin, no sé por qué, lo he minutado mal, se ve y tal, pero bueno, es igual, os lo he contado, que es lo mismo al final. Y ahí está lo divertido realmente, porque todo lo demás pertenece más a los análisis posteriores que ahora haremos, pero lo divertido viene que el tipo... digamos, pues eso, ¿no? Sentencia que todos los que hayan leído esa parte de Carlos Marx, o sea, que ven que realmente pues, no dejan los judíos en buen lugar, ¿no? Cosa que es mentira, porque, digamos, Carlos Marx no critica los judíos en sí, per se, ni les culpabiliza de nada en concreto, sino que dice que los judíos que están en Estados Unidos, que es el reino del capitalismo, y en Inglaterra, tienen una influencia sobre la cuestión, y además dice y cuenta que, digamos, el judío, pero se refiere al judío occidental y concretamente americano e inglés, que son los que viven donde triunfan y donde hay judíos triunfadores y ricos, que realmente pueden influir en la política, etcétera, que, digamos, les critica que hagan un papel tan activo en el capitalismo, ¿vale? Eso uno. Y luego se pone a criticar al judaísmo como religión, pero es que critica al judaísmo, al catolicismo, al islam y a todo el mundo. Es decir, Carlos Marx, bien sabido es que lo que pregonó, entre otras cuestiones, es que la religión era el opio del pueblo, ¿vale? Y entonces, la piedra angular del comunismo, aparte de combatir el capitalismo y de creer de forma utópica, en mi opinión, que se puede, digamos, hacer una gran comuna mundial donde casi volver al trueque y cosas por el estilo, y que el dinero y el capital y sobre todo la propiedad privada no juega un papel fundamental en la economía. Utópico, porque eso solo se puede llevar a cabo en comunidades muy pequeñas, en países muy pequeños o en sitios muy pequeños. No se puede llevar a cabo de forma efectiva y real. Ver China, simplemente. Solo tenéis que ver China y el fracaso de Rusia. En sitios grandes no se puede llevar a cabo. Es imposible, porque el ser humano no se mueve, digamos, pensando en una comunidad tan grande. Se puede mover pensando en una tribu, en una pequeña comunidad, nunca en una comunidad tan grande de millones de personas. Nadie se va a sacrificar por personas que no conoce para nada. Entonces, aunque sean de su misma nacionalidad y hablen su mismo idioma, ¿no? Es muy complicado. Los tienes que forzar a ello, digamos, o los tienes que incentivar con recompensas individuales o familiares. No los puedes, digamos, tener bajo tu yugo con recompensas utópicas y comunitarias, etcétera. Entonces, el tema es el siguiente, que digamos, él dice esto y no se da cuenta que simplemente no es que dejen mal lugar, o sea, dejan mal lugar a los judíos igual que dejan a los musulmanes, igual que dejan a los católicos. O sea, es decir, van en contra de la religión. Evidentemente, Carlos Marx se había dado cuenta que la religión estaba siempre unida al poder y que, por lo tanto, si te cargabas de la religión, de alguna forma te cargabas del poder. Si te cargabas del poder, te podías cargar el capitalismo, ¿no? El sistema capitalista. Esa es la historia, digamos, como hay que contarla, ¿no? Pero por lo visto, no sé si es porque hablaba con gente joven o no sé por qué razón, Villarroya, o porque no llega, no lo sé, pues se puso de una forma que para mí un discurso como infantil, ¿no? Como si hablaras con niños pequeños, no sé, en fin. Vamos a seguir con la escucha de la próxima minutaje. Espero que haya acertado en el próximo minutaje. Ya veremos, a ver. Venga. Que manda de verdad. No se ve. Ni tiene perfil en Twitter, ni tiene perfil en Instagram. Les importa un pito estas cosas de la red social. Porque quieren pasar totalmente desapercibidos. Y por lo tanto esa gente no les puedes poner cara y ojos. Entonces, claro, yo lo que digo es quién manda los amos del cortijo. ¿Ves? Por la gente que está detrás, pues de fondos de inversión como BlackRock, como Vanguard, como las grandes industrias armamentísticas, como las grandes industrias farmacéuticas, como los grandes emporios financieros. Estos son los amos del cortijo. Vale.
Ahí tenemos el segundo corte. Pero antes de abordar ese segundo corte, me vais a permitir que acabe con el primer corte, que hay dos cositas. Que primero, tenéis que conocer que en el resto de Europa, menos en España, en Italia quizás, en sitios así, donde digamos el judaísmo no ha tenido una gran presencia, o en España por cuestiones obvias y en Italia porque nunca ha habido una gran comunidad judía instalada en Italia, y etcétera, en diferentes, ha habido comunidad judía en Italia y hay probablemente todavía a día de hoy, pero no son grandes comunidades, siempre han sido como comunidades muy pequeñas y poco influyentes, ¿no? En los sitios donde sí ha habido grandes comunidades y un poco más influyentes, como es todo el resto de Europa prácticamente, menos el norte de Europa no lo conozco mucho, la historia de Dinamarca, Suecia, Noruega, todo eso, creo que no ha habido una gran comunidad, más bien parecido a Italia. Pero Inglaterra, Francia, Alemania, evidentemente, que de todo es conocido, Polonia, Ucrania, sitios por ese estilo, sí que han tenido grandes comunidades, incluso Grecia, incluso, digamos, yo diría que en Bulgaria, yo diría que en el este de Europa en general, particularmente los países que he mencionado, ha habido gran presencia judía y con comunidades bastante influyentes, ¿no? Influyente no quiere decir que mandaran, ni mucho menos, porque les hacían pogrom tocado por tres, etcétera. Pero me refiero que por lo menos tenían algo de influencia por número, ¿no? Y tenéis que saber que en Francia, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, creo que en Inglaterra también, pero sobre todo en Francia, en Alemania, y en Ucrania y en Polonia, me consta también que era así. Por lo tanto, Stalin viene de este mundo, no sé si Stalin, perdón, Carlos Marx, evidentemente viene del mundo, yo creo que Carlos Marx se crió en Alemania, si no me falla la memoria, y hizo toda su vida entre Alemania y luego Rusia a última hora, pero me parece que Alemania, sobre todo. Creo recordar, o tendría que mirarlo ahora más a fondo, pero bueno, por ahí. Pertenece al mundo del este de Europa, seguro, eso está claro, ¿no? Y del centro-este, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos, él había bebido, evidentemente, de ese tipo de historia, ¿no? Y tenéis que conocer que en ese mundo judío, decirle a alguien judío es un insulto no muy grave, pero un insulto, o una chance que se le lanza a la gente cuando tú, por ejemplo, alguien es agarrado. En vez de decir agarrado en Francia, está tan introducido este tema, desde la Edad Media, que se le dice judío a un agarrado. O sea, tú no le dices, eres un agarrado, no, le dices directamente, eres un judío. Y eres un judío en Francia, en Alemania, en todos esos sitios, es sinónimo de agarrado, especulativo, de que eres una persona que te gusta mucho el dinero, ¿vale? Demasiado el dinero, de hecho, ¿vale? O sea, un avaro, ¿vale? Una persona avara y tal y cual, ¿no? Entonces, digamos que eso hay que conocerlo, porque probablemente Carlos Marx, probablemente en su libro, llamaba judío a todos los capitalistas en general, porque se comportaban como judíos, digamos, ¿no? Que se suponía que eran los que siempre habían manejado el dinero de una forma especulativa, etcétera, etcétera, ¿no? Por cuestiones que todos, si no lo sabéis, cuestiones que es muy fácil de detectar cuando leéis un poco de historia, etcétera. Por cuestiones obvias, en la Edad Media los judíos son los que se encargaban, judíos evidentemente con estudios, etcétera, etcétera, que introducían en la mayoría de los palacios y en la mayoría de los reinos de la Edad Media, de Europa occidental sobre todo, pero oriental también, evidentemente, y son los que metían al cargo de las finanzas muchas veces pues para escudarse en ellos ante el pueblo, ¿no? Y porque ellos son los que las pocas salidas que les quedaba para hacer era de banquero, médico y cosas por el estilo, que después, cuando pasó la Edad Media, resulta que eran los oficios más valorados, pero en la Edad Media eran oficios que el cristiano y el musulmán no querían tocar, ¿no? Que luego era todo muy falso, como siempre, y todo muy engañoso, pero bueno, porque decían que no les gustaba el dinero, pero bueno, vamos, bien que cogían los superávit que hacían los judíos con los impuestos para hacerse ellos, para autofinanciarse guerras, etcétera, etcétera, y bien que esquilmaban a sus campesinos, digamos, ¿no? Respectivos de cada reino. Y los esquilmaban de forma mucho peor que la supuesta usura de los judíos, sino que era realmente mucho más cruel, ¿no? Se quedaban con sus tierras, los esclavizaban a la práctica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a volver al corte del 420, que no sé si habrá que volver a escucharlo, porque he hecho un paréntesis tan largo que a lo mejor ya nos olvidamos, pero bueno, yo lo recuerdo. Digamos que el Villarroya le dice eso, que hay gente detrás de todas las entidades, cosa que es lógico. Le honra que también
menciona al Soviet Supreme, por ejemplo, y que también no hubiera estado mal que me hubiera mencionado también al Estado chino. O sea, que son personas, evidentemente, las que hay detrás de las siglas y tal, ¿no? Porque muchas veces se pierde de vista esto, ¿no? Hay mucha gente que es muy, digamos, muy fetichista, ¿no? Y ya parece que una bandera o un símbolo o lo que sea, o sea, el símbolo sea la cosa, no, o sea, detrás de los símbolos, hay personas, hay lobbies, hay dinero, etcétera, etcétera, hay gente interesada en que todo siga, ¿no? Y eso está bien recordarlo, pero ya entramos otra vez en la infantilada primero, de no llamar a las cosas por su nombre, es decir, de no mencionar a todo el mundo, y de hacer un poco como el misterioso de que, claro, hay gente, y entonces menciona BlackRock, que ya se sabe que la mayoría de los jefes de BlackRock son judíos americanos, menciona así de pasada cosas que refuerzan, digamos, las teorías conspirativas de los judíos y refuerza ese tipo de cosas dejando en el aire, cuando Villarroya, si tiene cultura y erudición, que me parece que la tiene, sabe muy bien que no son ni los principales actores, ni los únicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en vez de dejarlo claro, pues juega con la idea esa, y luego con la infantilada esa de que no los conocemos, de que no sabemos quiénes son. Bueno, eso es mentira. Cualquier periodista, y él se jacta de ser periodista, con un poquito de ganas, sabe perfectamente la lista Forbes, quiénes son los más ricos, etcétera, etcétera. En todas las empresas ricas de verdad del mundo, los que manejan el cotarro, se puede saber quiénes son los accionistas. Solamente hay que tener un poquito de voluntad y ganas de hacerlo, ¿vale? Y luego nunca se menciona, qué curioso, los periodistas de hoy en día, de unos años para allá, nunca mencionan a los países árabes. Nunca. O sea, solamente cuando hablan de fútbol y del PSG, van así de pasada, pero incluso hasta con simpatía. No, es que los lobbies de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar incluido, evidentemente, que es el más conocido, etcétera, etcétera, Arabia Saudita, evidentemente, etcétera, han invertido miles de millones, ¿vale?, de euros y de dólares en influir en la opinión pública europea, sobre todo, y estadounidense, para que lavar la imagen de país que tienen, ¿no? Irán también lo hizo y lo sigue haciendo en la medida de lo posible, aunque cada vez tienen menos potencia para hacerlo. Y han hecho un lavado de cara mediante sus lobbies y mediante la compra de clubes de fútbol, etcétera, etcétera, brutal, hasta el punto que hasta la misma izquierda y la extrema izquierda, o los que se dicen de extrema izquierda, ahora ya ni los mencionan. Pero por eso y cuando son los países que más violan las libertades individuales, la homosexualidad, etcétera, etcétera, ni se mencionan porque evidentemente hay millones y millones y millones de dólares invertidos para que no se les mencione. Y se les ha lavado tanto la cara que hoy en día a nadie se le ocurre prácticamente acusar a Qatar ni a Arabia Saudita de nada. No se atreven, ningún periodista se atreve, porque hay tantos millones y dependen tanto sus empresas a las que pertenecen de los millones que invierte Qatar, etcétera, que a nadie se atreve a toserles, nadie se atreve a decirles cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué se creen la gente que Palestina y el tema Palestina es central cuando hay miles de guerras mucho más injustas y mucho más crueles en África? Hay centenares de guerras repartidas por el mundo mucho más crueles, injustas, etcétera, y muchos inocentes que mueren incluso por el capitalismo en Bangladesh, etcétera, etcétera. ¿Por qué se creen que Palestina es como el tema? Porque evidentemente, una vez más, están los árabes metiendo miles de millones y miles de millones para que eso sea así. Y la gente es tan inocente que no lo entiende. Y hablan de lobbies judíos. Es que es brutal, no, es brutal. Como en su día hizo China, cuidado, el Partido Comunista Chino compró jugadores de fútbol, invirtió muchísimo en fútbol y tal, también para lavar la imagen del comunismo chino y digamos, el estatalismo este brutal que tienen, y el control dictatorial que tienen de su población, etcétera, etcétera, que ese capitalismo dictatorial, digamos, que tienen detrás de ahí, para lavar la imagen de China, cosa que está conseguida, porque prácticamente a nadie tampoco se le ocurre criticar a China. Bueno, los pocos que hicieron el virus que era un virus que provenía de ahí, bueno, poco más que los fusilaron, digamos. O sea, muchos, para mí, que perdieron hasta el trabajo, probablemente, los que mantenían esa tesis, ¿no? Porque China, evidentemente, tiene un poder también brutal y unos lobbies brutales y un dinero brutal para poder parar todo tipo de publicidad en su contra, ¿no? Así que me hace mucha risa cuando contestan de forma tan así estúpida, infantil y tal, y dando pie a que los niños, los niñatos estos que no tienen cultura, que no tienen probablemente
ningún tipo de bagaje intelectual, pues pueden seguir pensando que el judío es el culpable de todo, etcétera, etcétera, y olvidándose de los árabes, del Islam, de todo, ¿no? Y de los chinos, etcétera, ¿no? O sea, es brutal. El lavado de cerebro, cómo funciona. Y los dineros, cómo compran voluntades y compran mentes. Vamos a seguir con el tema. Son conocidos por la familia Hoshin. Sí, que tampoco lo vamos a negar eso. Pero yo no sé si todos son judíos, creo que no. Habrá de todo tipo. Porque hay gente que previamente hayamos del Cortijo que pueden ser chinos también. Y ahí no hay judaísmo. Entonces, es decir, claro, no todos los amos del Cortijo son judíos. Es de todo tipo. Habrá unos que la religión se las repampinfla. Entonces, pero el tema es que esa gente tú no le puedes poner cara y ojos porque no aparecen en ningún sitio. Sí, Club Bilderberg es una pantomima ahora. Incluso Davos tiene más importancia que Bilderberg, pero en el fondo también deja de ser algo ya folclórico. Las reuniones de verdad, esas no te enteras que se hacen, ni sabes quién va. Y ahí es donde se deciden las cosas de verdad. Entonces, claro, este es el tema, pero repito, son personas, evidentemente, que son personas. Pero son personas que mandan porque hay un sistema que permite que esas personas manden. Si hubiera otro sistema, esas personas no estarían ahí porque su poder viene por el poder económico. Aquí dice, bueno, primero que le entra la vergüenza torera y menos mal que rectifica un poco y deja claro que evidentemente que no son todos judíos y menciona así de pasadilla, así un poquito a los chinos y tal. No se atreve con los árabes, si os fijáis, no ha mencionado ni Qatar ni nada, porque si trabajaba la cadena SER y gente así, evidentemente la cadena SER y toda esta gente están súper financiadas por toda esta gente, así que no pueden hablar mal de ellos ni de broma. Pero por lo menos rectifica un poquito y dice que no todos son judíos, etcétera, etcétera, y bueno, y ahí le entra la vergüenza torera a Villarroya y por lo menos rectifica un poquito la barbaridad que dejó en el otro minutaje, ¿no? Luego, con el tema de Bilderberg, de las reuniones tal, yo estoy de acuerdo con él, esto es folclórico, ahí no se decide nada, probablemente, o poca cosa, ¿no? Se hacen contactos, es como un intercambio de tarjetas de visitas, etcétera, etcétera, se observa, se ve qué caballo puede ser ganador en cada país para apoyarle a las presidenciales, para invertir un poco de dinero en él, o lo que fuera, o dejarle pasar, etcétera, etcétera. Cuestiones, entre comillas, menores, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con él en que las grandes cuestiones no se dirimen ahí, pero eso de decir que no se puede saber quién está detrás de las grandes reuniones, que las reuniones son ocultas otra vez, es dejar otra vez resquicio a que haya gente que pueda llegar a pensar otra vez en los protocolos de Sion, en el judío narizudo que mueve a la gente con la imagen nazi esa de propaganda nazi, que parecemos todos títeres manejados por una mano de un judío, etcétera. Es otra vez dar pábulo a ese tipo de tonterías, hablando claro, ¿no? Y entonces esto a mí me revuelta, porque me revuelve incluso, ¿no? Porque realmente es infantil otra vez. Es estúpido, o sea, dejar resquicio a ese tipo de cuestiones. No es así, es mentira. Se puede saber perfectamente quién está detrás de las decisiones mundiales. Se puede saber perfectamente quién se reúne con quién. Hoy en día, en la era de Internet, nada se puede ocultar, nada. Y tú, con un simple ordenador y un poco de voluntad y echándole horas y codos, puedes averiguar lo que te da la gana. Y se sabe perfectamente quién tiene poder en este mundo, se sabe perfectamente quién fabrica armas, quién está detrás de las fábricas de armas, se sabe perfectamente todo. Es solo cuestión de querer meterse y querer hacerlo. Y además, si tenéis la paciencia de hacerlo alguno de vosotros, vais a flipar en colores. Vais a flipar en colores porque te darás cuenta que al final todo el mundo es culpable. Todos, hasta tú. O sea, todos somos culpables de todo, es decir, de cómo funciona el mundo, porque todos participamos de la economía del mundo, todos con nuestras decisiones, con nuestras compras. El simple hecho de vivir en un país occidental ya te hace culpable de todas las políticas de Occidente. Así que nadie se libra. O sea, eso de buscar un culpable es muy bonito, de buscar un lobby, una persona oculta que maneja para tú sentirte que eres un ser de luz, que no tienes culpa de nada y tal, pues una mierda para ti. O sea, lo siento mucho, pero una mierda para ti y para todos. Es decir, somos todos culpables. O sea, el que se quiere lavar la cara e ir de héroe por la vida, ir de guay, tal y cual, una mierda para ti, otra vez. O sea, no. Que todo el mundo es culpable de todo lo que ocurre en el mundo. De las injusticias, de las cosas buenas, de todo. Cuidado, de las cosas buenas también.
Lo digo para que no cojáis una depresión todos y se me matéis, todo ahí en fila, y me quedo sin audiencia, ¿vale? O sea, pero quiero decir que hay que ser menos infantil y más adulto y darse cuenta de que evidentemente no hay nadie detrás de nada, un hombre, unas personas que manejan el mundo. Es imposible manejar el mundo. Somos 8.000 millones de personas. ¿Qué te crees? Que con cada uno con su autonomía, con su forma de verla el mundo, con su forma de actuar, con su país particular, con su clima. ¿Tú te crees que puedes manejar todas esas variantes? Si no lo hacen ni los ordenadores, quiero decir, si no lo puede hacer ni nadie. O sea, es imposible manejar tantas variantes. El clima, los acontecimientos tecnológicos, los inventos, los problemas, los incidentes, los atentados, los suicidios. No puedes manejar tantas variantes, es imposible. Nadie puede manejar, y cualquier pequeña variante puede dar lugar a una serie de acontecimientos súper extraños y súper disruptivos. O sea que es una gran infantilada el dejar un resquicio a pensar en ese tipo de cosas. Y menos los judíos, que son una minoría de la minoría de la minoría del mundo. O sea, menos ellos. O sea, que sí, que por ser tan pocos manejan mucho, incluso para la opinión de algunos antisemitas o de gente que no les gusta, demasiado. Vale, perfecto, lo que tú quieras. Pero que no pueden manejar el mundo esta gente, hombre, que no son lo suficiente. Mira por otros lados que manejan mucho más. Y estos no los mencionan nunca. Árabes, chinos, americanos, etcétera. En fin, y vamos a ir ya por el último recorte. Y ya te digo, ahí Villarroya nos engaña a todos como chinos. O sea, que sí que es posible saber quién está detrás de todo. Digamos, los que están al mando, que después, para mí, culpables somos todos, repito. Pero que tú puedes saber cualquier empresa hoy en día, de cualquier lado, si te apetece saber quién fabrica armas, si te apetece saber quién no sé qué, ningún problema. Ves a internet y échale codos y horas. Venga, vamos por ahí, vamos con el último corte. Lo que le escuché de la chafardería ni en eso, porque quieren pasar totalmente desapercibidos. Ellos tienen su mundo, donde los demás no entramos, porque no tienen ningún interés en que entremos. Formamos parte de su mundo en la explotación que nos tienen explotados, pero no podemos entrar en su mundo íntimo, porque no les interesa, no quieren, y por lo tanto no aparecen, no les interesa, les da igual aparecer en la televisión, es más, no quieren aparecer, pero te mandan, ¿ya está? Y entonces cuando se reúnen deciden determinadas cosas, ¿está? Punto. Es verdad que muchos son masones, otros no, es decir, hay de todo, porque a lo largo de la historia muchos son de familias que llevan años haciendo esto, y ya está, y deciden lo que deciden, pero en el fondo todo lo deciden porque tienen un poder económico omnímodo. Y como mandan mucho porque tienen muchísimo dinero y mucho poder, por este poder se lo da el dinero, repito, el día que se termine el sistema capitalista, esa gente desaparece. Punto. Es que a mí me alucina el infantilismo ese, o sea, es brutal, es brutal. Primero, vamos a ver, el poder económico, el capitalismo y tal y cual, y no sé qué, no sé cuánta, que deciden, no deciden. Pero primero, ¿son conocidos o no son conocidos? Porque tú, ¿cómo sabes tanto de ellos? Y de lo que hacen y de las reuniones que hacen. Si no son conocidos y no quieren darse a conocer, ¿cómo los conoces tú? ¿Cómo sabes que existen y cómo sabes qué tal? Eso es una. Infantil totalmente, se desmonta súper rápido. Incluso llega a poner un ejemplo ridículo antes del minutaje este. Dice, no, cuando se casan unos reyes en Europa, por ejemplo, ¿no? Los reyes de España se casan, los actuales. Y ves invitados que no conoces y no sabes quiénes son y tal y cual. No, mentira. Tú puedes entrar en la lista de invitados, es pública, y saber exactamente quién ha venido, quién hacen, a qué se dedican, etcétera. Eso para empezar. Y dice, claro, los ves solo, entonces si no son conocidos, no quieren darse a conocer, ¿cómo que van a las bodas de la realeza? Quiero decir, es que es estúpido, es que es tan tonto ese tipo de argumentos que a mí bueno, es que no sé, me da hasta cosa de tener que comentarlos y tener que digamos, aclarar ese tipo de cosas, porque me parece tan infantil, tan obvio. Pero bueno, en fin, hay que hacerlo, porque por lo visto hay gente que no acaba de pillarlo. Entonces, pues bueno, hay que ayudarles a que lo pillen. Entonces, vamos a ver, el tema es este por una parte. Y luego, vamos a ver, el poder omnívoro del dinero, etcétera. Pero si siempre ha sido así, hijo mío, siempre. O sea, no ha habido ningún momento en el mundo en que el poder económico no haya estado por encima de todo y que, evidentemente, tiene tendencia, además, el poder digamos,
hacer lo contrario de un centrifugado, sino que, digamos, normalmente tiende a reunirse en forma de pirámide, con una pirámide muy clara, muy pequeña, y que va, digamos, de forma esquemática o de forma se va ensanchando hasta la base, que es la población general. Pero es que ese sistema lleva siglos y siglos y toda la vida existiendo, y probablemente existirá toda la vida. Es imposible hacer una base plana, que todo el mundo mande, que todo el mundo tenga lo mismo y que la cosa funcione. Es imposible. O sea, no hay ninguna comunidad, por muy pequeña que sea, que no funcione. Bueno, si vas a unas comunidades muy pequeñas, unas pequeñas comunidades, sí que puede haber una cierta horizontalidad, pero porque no hay economía cero, hay supervivencia y punto. Hay un reparto de tareas para poder sobrevivir al día siguiente. Pero si tú sales de la supervivencia y quieres establecer una comunidad un poquito más próspera, un poquito más estable, un poquito más sedentaria, tienes que hacer la jerarquía sí o sí, y el poder tiende a concentrarse en pocas manos. Antiguamente, menos en algunas épocas de Roma y de Grecia, antiguamente, digamos, que intentaron hacer repúblicas y tal y cual, porque que eran muy poca gente también, cuidado, era una pirámide igual, pero bueno, digamos que había un cierto ascensor social y había como se podía subir y bajar, no desde muy abajo, pero bueno, había un cierto ascensor social. Pero menos en ese tipo de sociedades que intentaron inventar, que de hecho nos hemos inspirado en ellas para hacer una verdadera república y unas verdaderas democracias hoy en día, o lo más parecido a... siempre ha funcionado así. ¿Qué era el Imperio Romano mismo antes digamos, de ser repúblicas y tal? O si obviamos los pequeños momentos que fueron repúblicas, sino imperios con un emperador, digamos, y con, por lo tanto, una cúpula de poder. Y esa cúpula de poder amasaba riquezas que no tenía el pueblo, ¿no? Entonces, ya Roma funcionaba igual. ¿Qué era? ¿Capitalismo? ¿Vamos a llamarlo capitalismo también? ¿O no? ¿O por qué no? Luego, si vas a, yo qué sé, incluso el Kanato mongol, yo qué sé, en su máximo esplendor había un Khan, no había 50 Khanes, no sé cómo decirte, y estaba todo concentrado en una cúpula de poder. Si me vas a... Es que cualquiera, es que da igual. Corea del Norte actualmente es Kim Jong-un y su séquito y algunos generales militares quienes mandan de verdad en el país y quienes toman las decisiones, y hay una cúpula de poder, hay una pirámide también. No es una pirámide capitalista en teoría, pero hay una pirámide. China, Comité Central, ¿qué son? ¿40 millones de personas decidiendo? No, es un pequeño grupo de personas en comparación con la grandísima población china. Y así podemos ir hasta la eternidad. Es decir, siempre es igual. O sea, el capitalismo, justamente, además, tal y como está pensado hoy en día, desde Estados Unidos, Inglaterra, e incluso aplicado aquí en Europa más todavía, es quizás el sistema más justo porque hay ascensor social. Es decir, tú puedes nacer de la nada y con esfuerzo y trabajo llegar a una posición social cómoda, incluso hasta desahogada. A lo mejor no vas a alcanzar el poder de verdad, pero puedes nacer totalmente pobre y conseguir algo con tus manos. Una empresa propia, una pequeña pyme, lo que sea. Es decir, esto en la historia jamás se había dado. Jamás. O sea, que criticar el sistema capitalista es muy fácil y es muy bonito y quedas muy bien y una vez más vas de ser de luz, pero que no, tío, que no va así la cosa. Hay que ser mucho más crítico, hay que ser mucho más incisivo y tener una vista mucho más amplia. No puede, o sea, yo entiendo que lo hacen para ganarse la vida, probablemente porque ya le han puesto la etiqueta de comunista, no sé qué, y él tiene que ir de esto, pero yo creo que es un tío inteligente, por cómo habla, por ejemplo, del catalanismo, etcétera, que ahí sí que coincidimos 100% él y yo, pero, tío, o sea, bueno, es una pena que se vendan por 4 duros toda esta gente, porque claro, yo entiendo que para seguir en la cresta de la ola tiene que cultivar esa imagen que cultiva, ¿no? Pero realmente hay que ir más allá. Y tenéis que entender que esa gente como Villarroya al final te venden un personaje, no la persona. Si tú, el Villarroya, te vas a tomar un café con él, te diría lo mismo que te estoy diciendo yo, más o menos, seguro. Si no es un tonto de verdad, entonces, de capirote. Pero claro, tiene que vender ese papel que le han colado de tío protestón, de no sé qué, de comunista, de no sé cuánta, y decir las tonterías que le hacen decir, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Esa es mi opinión. Espero que os haya gustado, como siempre. Dejar eso, muchos likes, muchos comentarios. Y esto. A ver si puedo hacer un directo con Raúl o con algunas personas que estamos más o menos en contacto. Dentro de poco, esta noche o a ver. Y así pues, seguimos con la fiesta. Y eso, pues eso.
deciros que nos vemos la próxima vez. Cuidaros mucho, como digo siempre. Y hasta la próxima. Chao, chao.